Hoy vamos a agradecer el apoyo de nuestro presidente José Luis Achine, que nos apoya para hacer este webinar número 24 de la AMSI, en el cual estamos en la época pues de COVID, y el paciente con cáncer pues no es la excepción. Entonces así se llama COVID y cáncer y COVID. Con nosotros está la doctora Jenny Cárdenas. La doctora Jenny Cárdenas es médico intensivista, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Ella es la jefe de la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe. Además de eso, ella forma parte de la Junta Directiva Nacional de la AMSI. Es la secretaria de la Federación Panamericana del Comité de Expertos de Oncología Crítica y miembro de la sección de Oncología Crítica de la ANSI. El doctor Vladimir Gil, médico intensivista, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Américas, y es miembro de la sección de Oncología Crítica de la ANSI y de la Federación Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y mi persona, pues Agamenón Quintero, soy el director de la sección de Oncología Crítica de la AMSI y pertenezco también al Comité de Expertos de Oncología Crítica de la Federación Panamericana. Como pueden ver ustedes aquí, este es el majestuoso río Sinú, mi ciudad Montería, se llama Montería, la tierra de ensueño. Esta es una vista de mi hospital, panorámica del Hospital Imato-Oncomédica de Montería, un hospital de 4 niveles de atención, donde vemos pacientes con cáncer y pacientes cardiovasculares. El servicio de medicina crítica tenemos 73 camas entre adultos y pediátricos, y tenemos pues la más alta tecnología para manejar tanto lo clínico como lo quirúrgico de estas patologías graves. Empiezo con mencionar una situación del cáncer en Colombia. Esta es estadística del 2018, el 2019 todavía siempre se atrasa, no ha salido, pero se han registrado casos nuevos en el 2018, 101.893 casos, ¿ya? Y dividido entre hombres, 47.876 casos, y el 17.7% de más presentación es el cáncer de próstata. Después le sigue estómago y colon. Las mujeres, un 54.017 casos, y predomina el cáncer de mama con un 13.1%. Después le sigue colon y tiroides, y teniendo una tasa de mortalidad de la enfermedad en el país de 46.05. Aquí vemos nosotros la prevalencia desde el año 2015 a 2018, cómo ha ido aumentando hasta 531 la mortalidad del paciente. La mortalidad está en 39.4%, y el cáncer como ha ido aumentando hasta 73.1% los nuevos casos. En Córdoba tenemos el 38.6% por cada 36.6 por cada 100.000 habitantes de casos nuevos. Una prevalencia de 332.1 por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad es de 27.928 por cada 100.000 habitantes. Una vez entrado en esto, pues vemos que el paciente oncológico con COVID, vamos a entrar a hablar de ellos. En esta pandemia vemos de que es el problema de nosotros, se desnudó totalmente el sistema de salud, tanto de Colombia como en el mundo, ¿ya? Por eso
hay que recordar la historia, y cada historia nos ha enseñado que necesitamos innovar y modificar nuestra práctica médica durante una crisis. Es decir, nosotros aquí estamos aprendiendo a manejar pacientes de este tipo de patología en una unidad de cuidado intensivo que nos cambia totalmente de ritmo y lo que habíamos hecho anteriormente, lo que veníamos haciendo, y lo mismo es el cuidado de cada uno de nosotros. Esta diapositiva la traigo porque en septiembre de 1918, cuando terminó la cuarentena de gripe española, más de 200.000 personas salieron a las calles a manifestar levantamiento de la cuarentena. Y al cuarto día, después, todas las camas de 31 hospitales estaban llenas. Es un llamado a la cordura a toda la comunidad de que no repitamos la historia. El virus todavía sigue latente y nuestros pacientes oncológicos todavía los tenemos. Como todo, quiero ver aquí que esta enfermedad se divide en 3 fases. En la fase 1 es la fase viral, en el cual el paciente tiene unos malestares generales, fiebre, presenta anosmia, puede presentar diarrea. En exámenes de laboratorio vemos que se presenta la linfopenia, incremento de las enzimas dímero D y LDH. Después la fase segunda, que es la fase pulmonar, se divide en 2. Estas pacientes cuando ya empieza con hipoxia refractaria, en el cual la PAFI va disminuyendo de 300 hacia abajo y va a necesitar respirador. También las enzimas cardíacas pues siguen aumentando, la LDH, el dímero D, la ferritina, la transaminasa. Esos son los marcadores de esta inflamación. Y la fase 3 es la fase hiperinflamatoria, donde está la mayor actividad de la interleucina, de la inflamación, y el pulmón se daña, pues parece que se maneja como se presenta como un SDRA, ya, en shock, problemas cardíacos, falla orgánica múltiple, y las enzimas están aumentadas totalmente a lo máximo, y el paciente de falla orgánica múltiple ya el paciente fallece. Esto aquí para representar la tormenta de interleucina que se presenta por la hiperinflamación de esta enfermedad, el cual va a producir muchos estragos, catástrofes en nuestro organismo. El nivel de los pulmones, que es donde inicialmente empieza, y puede haber trombosis, puede haber tromboembolismo pulmonar por esa elevación del dímero D, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, puede poner problemas cardíacos como miocardiopatías por estrés, inflamación del miocardio, arritmia cardíaca, shock, isquemia miocárdica. A veces estos pacientes se presentan en urgencia con dolor precordial y están presentando el inicio del COVID, ¿ya? O sea, endocrinológicamente hay hiperglicemia en todos los pacientes que hemos visto, siempre han estado con tendencia a la hiperglicemia, y lesiones dermatológicas también como petequias, ras, urticaria y vesículas en los dedos de los pies. Nivel gastrointestinal también puede presentar náusea, disnea, vómitos, anorexia hepática, pues hay lesión hepática, la falla hepática, para el bilirrubina aumentada, renal, la falla renal, y neurológicamente puede presentar desde la anosmia hasta un accidente vascular cerebral. O sea que el virus hace una catástrofe total. Ahora imagínense en nuestros pacientes. Por eso nosotros en nuestra institución hicimos una socialización con todos los pacientes de parte de oncología, del sistema de oncología, de avisarle a los pacientes y disminuir muchas consultas y no dejar que vengan muchos pacientes a oncología a la institución. Es decir, se empezó el teleapoyo
y a exigirle a ellos que se laven bien las manos con frecuencia y evitar el contacto para así evitar el coronavirus. Todos estos pacientes oncológicos son inmunodeprimidos y tienen una facilidad de adquirir el virus, por eso lo cuidamos tanto. Y no solamente es el médico intensivista que está en primera línea, sino que aquí también está en una línea muy fuerte, como es la del oncólogo, con la responsabilidad de manejar este tipo de pacientes, y que son pacientes muy graves y se agregan con esta infección y es peor. Lo que decía ahora de que el servicio de cáncer, pues tenía que tener un buen liderazgo en manejar la teleconsulta, solamente dejar los pacientes últimos, o sea, los pacientes que más problemas tengan de prioridad, eran los que iban a la institución. La cirugía se dejó solamente para pacientes de urgencia, y si a pacientes que tenían problemas con tratamiento, radioterapia o quimioterapia, se tenía que hablar con el oncólogo, quien él valoraba el beneficio de venir a hacerla o esperar para después. Todo eso se hizo en una buena conjunto entre los médicos intensivistas y oncólogos, tanto clínicos como quirúrgicos de la institución. ¿Ya? Estos pacientes son muy inmunosupresores, por eso ese alto riesgo de presentarse que se agraven los pacientes con COVID, el paciente con cáncer. Y entre las reducir, pues tratamos de disminuir las citas presenciales, lo que decía anteriormente, que las consultas por teleapoyo, que no hay visitas de seguimiento, se suspendieron. Se mandaban a domicilio los agentes sistémicos orales, las quimioterapias orales, todo se llegaba a su domicilio de los pacientes, y eso disminuyó mucho el tiempo de permanencia del hospital en el hospital. Nosotros dividimos la institución en área COVID y área no COVID. Teníamos unidades de cuidado intensivo y urgencia COVID, en cual todo paciente oncológico que llegaba a la unidad a la urgencia, era valorado por su oncólogo. Si el paciente necesitaba cuidado intensivo, pues pasaba a la unidad de COVID allá. Una vez se hagan las pruebas y si es positivo o es negativo, si el paciente es negativo, pasaba a la otra área, al otro edificio, donde es el área no COVID, y allá seguía su manejo. Entonces tuvimos mucho cuidado con esos pacientes de no complicarse más los pacientes. Aquí en este estudio de infección de SARS-CoV-2, de COVID-19, en el cual los tratamientos oncológicos, donde dice que deberían suspenderse mientras se atiende a la infección viral. O sea, si un paciente está con COVID y en ventilación mecánica y le llegó un momento a hacerle su quimio o su radio, todo eso queda aplazado hasta cuando no salga del problema inicial de la infección viral, ¿ya? Y siempre dándosele prioridad, ya que corre más riesgo a presentar las formas más graves y llegar más rápido a la fase 3 de la enfermedad. En este estudio vimos que los pacientes, este fue en China, en el cual de 1.590 casos de COVID, 18 pacientes tenían antecedentes de cáncer, ¿ya? Y el cáncer de pulmón fue el mayor, fue el que más se presentó en este tipo de pacientes, y mostrando una mortalidad de pacientes oncológicos con COVID del 5%. Esto fue en febrero 14 del 2020 en Chile. Estas son las comorbilidades que nos llegaron acá a nosotros. A estas 659 están en estudio, no tienen ninguna comorbilidad. El cáncer, vemos que llegaron 45 pacientes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad y enfermedad renal. Todas esas comorbilidades que
empeoran la atención de un paciente normal, ahora imagínense a un paciente con cáncer, pues complica más la situación. En IMAT entraron a un corte que se hizo hasta la semana pasada, entraron 2.161 casos estudiados, de los cuales la prueba que hacíamos nosotros mismos en la institución, 859 casos fueron positivos y 1.302 fueron negativos, ¿ya? De estos positivos, 198 se manejaron hospitalariamente y 661 se manejó ambulatorio. De los pacientes que están en 198 manejados en el hospital, 75 requirieron cuidado intensivo, 123 pacientes fueron manejados en hospitalización y del cual salieron 111 pacientes egresados vivos a sus casas y 87 pacientes fueron fallecidos, ¿ya? De estos 87 pacientes fueron 6 con cáncer, de los cuales 3 habían entrado a cuidado intensivo y falleció uno de esos de cuidado intensivo, con una mortalidad del paciente oncológico en nuestra institución del 13.3%. El cáncer que más participó en estos pacientes fue el cáncer de mama. Bueno, en emergencia sanitaria nadie es experto, ¿ya? Lo valioso es compartir la experiencia que tenemos nosotros y de eso se trata este webinar en este tipo de pacientes oncológicos, porque así como la doctora Jenny nos va a hablar sobre pacientes en manejo en cuidado intensivo y el doctor Gil en manejo de la nutrición de este tipo de pacientes, es muy importante y debemos conocer todo este tipo de experiencia. Ya, esto para terminar. Bueno, gracias. Este es mi familia, mi esposa, mi hijo cineasta, mi hijo médico Aarón y mi hija diseñadora de moda. Le agradezco mucho. Este es el centro del hospital nuevo, la torre nueva de nosotros de IMAT. Es una otra visión de otro punto de vista donde está la urgencia. Gracias. Doctora Agamenón, muchas gracias. Siga, doctor, por favor. Te escucho. Sí, ahora viene la doctora Jenny. Ah, sí, acá está. Se me había perdido. La doctora Jenny Cárdenas habla con el manejo del enfoque en manejo en cuidado intensivo. Adelante, doctora, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al doctor Agamenón, tanto por la introducción como por su exposición acerca de conocer las causas de cada una de los ingresos a la unidad de cuidado intensivo en estos pacientes con cáncer. Mi charla es acerca del enfoque y el manejo que le tenemos a estos pacientes en UCI. Realmente la evidencia de manejo como tal es muy poca. Sabemos que lo que más se hace es manejo médico de soporte y pues sintomático y de todas las complicaciones que ellos presentan. Así que vamos a ir analizando cada una de estas opciones. En contenido voy a hablar un poco de introducción, voy a presentar unos casos clínicos que me parecieron muy interesantes para que si quieren al final los discutamos, algo de fisiopatología, las indicaciones de ingreso a UCI y unas recomendaciones generales del manejo. Entonces, en cuanto a la introducción y como bien lo dijo el doctor Agamenón, estos pacientes con cáncer presentan un reto en medio de la pandemia y es que se ven enfrentados a un problema y es acudir a un diagnóstico oportuno y un tratamiento multidisciplinario que sea permanente y que sea frecuente. Como lo dijo el doctor, los temas de distanciamiento social, de la cuarentena poblacional y la preparación de los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, han llevado a que estos pacientes se les retroceda en su manejo, cambien e inclusive muchas veces ellos pues por el miedo a consultar en el servicio de urgencias, pues van a tener un retraso o van a modificar su tratamiento y esto en diferentes países ha mostrado un aumento de la mortalidad, el cual ha sido muy importante.
La prevalencia de la infección hospitalaria en pacientes con neoplasia maligna ha sido muy variable, de cerca del 0.7% la ha presentado en China, mientras que de un 6 a un 8% en Nueva York y en Italia. De entre los pacientes que presentan o que tienen cáncer o antecedentes, solo el 4% pueden llegar a presentar una infección asintomática. Pero la letalidad en el cáncer sí ha sido muy variable y ha tenido desde un 13% hasta un 28, 29, incluso 30% de los pacientes con cáncer pueden llegar a fallecer, mientras que sabemos que a nivel global los pacientes que no tienen cáncer tienen una mortalidad cerca del 2.3%. Muchas de las cosas que sabemos o que hemos venido implementando han sido aprendidas en los otros en las otras pandemias, como es en el 2009, la que tuvimos por influenza H1N1, donde la mayor incidencia fue en estos pacientes con cáncer, tenían neumonía en el 66% y la mortalidad a 30 días era del 18.5%. Las medidas que allí se tomaron han sido traslapadas actualmente. Dentro de los pacientes con cáncer, hay unos factores de riesgo que están muy bien estudiados y es que estos pacientes pues tienen pobre estado funcional, muchos están en edad avanzada, el inmunocompromiso y los ingresos hospitalarios frecuentes hacen que ellos presenten un mayor riesgo de presentar eventos serios. ¿Y qué son los eventos serios? Pues es hospitalización en unidad de cuidado intensivo, es requerir ventilación mecánica invasiva y pues incluso llevar a la mortalidad, ¿verdad? Eso se consideran eventos serios. Pero ¿qué es lo que pasa en estos pacientes con cáncer? Pues que no estamos del todo claros si realmente es un factor de riesgo el tener cáncer. ¿Por qué? Porque muchas veces en el inmunocompromiso, y lo vamos a ver más adelante en los casos clínicos que les digo que voy a exponerles, y es que el inmunocompromiso parece que también ayuda a que la defensa tanto humoral como celular esté disminuida y no sea tan exagerada la respuesta, y esto en parte puede pronto ayudar a que estos pacientes no presenten mayores complicaciones. Así que lo dejo como un interrogante. No sé si el inmunocompromiso realmente es un factor de riesgo para desenlaces fatales. Lo puede ser para infecciones bacterianas, para coinfecciones, evidentemente lo es, pero no lo sabemos, no es tan claro para unos desarrollos fatales como es la muerte o el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Dentro de todas las patologías o todos los cánceres, los peores resultados se han visto en el compromiso pulmonar, ya sea primario o secundario, y en enfermedades hematológicas definitivamente sí es un factor de riesgo dentro de este grupo de pacientes. Este es un estudio que publicaron en Lancet, donde vemos que esta es la incidencia de los eventos severos. Y entonces en pacientes, digamos, que no tienen cáncer, cerca del 20%, ¿verdad? Pero en pacientes que ya o tenían antecedente de cáncer, aumenta la incidencia de eventos serios, pero en los pacientes con cáncer realmente sí los pueden llegar a presentar. Como les digo, la evidencia es muy, digamos que no es muy clara hacia un grupo o hacia otro para saber si definitivamente sí. Pero acá en el tiempo pues también vemos que los pacientes sin cáncer tienen menor probabilidad de presentar eventos serios. Entonces, desde las anteriores pandemias, desde SARS y MERS, no está claro si la respuesta inmunoadaptativa contribuye a la recuperación o a la enfermedad de esta misma. Y vamos a ver, esta es una revista en Suiza, donde nos presentan el caso de una pareja de esposos, los cuales consultaron en marzo 3 de este año, y el paciente 1 es la mujer que tiene 60 años con un índice de masa corporal de 29, consulta por fiebre, tos y disnea, no es fumadora, pero tiene un antecedente de angioplastia de colon descendente y se da de seno hace 6 años. Ella recibió cuadrantectomía, quimioterapia y terapia hormonal, pero ya en el 2019, el año pasado, le habían diagnosticado unas lesiones focales óseas y en páncreas, por los cuales recibió quimioterapia. Y ya en febrero, al finales de febrero, empieza con estos síntomas y en marzo 3 pues deciden consultar. Ella entonces había recibido pues terapia pues antineoplásica y ya después fue manejada en la hospitalización con filgastrim y con otros antivirales. También recibió cubrimiento antibiótico con levofloxacina y piperacilina tazobactam.
Vamos a ver el desarrollo de las radiografías. Acá tenemos pues esta fue con la que ella ingresa. Entonces es una neumonía adquirida en comunidad por SARS-CoV-2 en paciente inmunocomprometido. Ella fue a piso y esta ya fue como unos días después, antes del alta hospitalaria. ¿De acuerdo? Eso fue ella. Y por el otro lado tenemos al esposo, un hombre de 60 años, ellos vivían en Italia, que consulta por náuseas, vómito y diarrea, pero con un único antecedente, hipertensión arterial. Después, estando hospitalizado en piso, presenta fiebre, disnea e hipoxemia, requiere intubación orotraqueal, lo llevan a la unidad de cuidado intensivo y le inician también manejo con acitromicina. El alta de él fue hasta el 2 de abril de 2020. Entonces vemos que este paciente número 2, sin comorbilidades como pues neoplásicas, solamente hipertenso, desarrolla una enfermedad mucho más grave que requiere intubación orotraqueal y traslado a la unidad de cuidado intensivo. El que venía tomando simplemente hidroclorotiazida, losartán, y pues nuevamente recibe algunos antivirales, hidroxicloroquina en ese momento que estaba como parte del manejo del protocolo, y requiere entonces unidad de cuidado intensivo. Estas son las radiografías. Esta es la radiografía de él, en la cual pues el diagnóstico es una insuficiencia respiratoria aguda y una neumonía por SARS-CoV-2, pero este es en paciente inmunocompetente. Entonces, estos casos, y yo creo que muchos de los que nos enfrentamos a pacientes tanto con cáncer como sin cáncer, pues nos dejan varias conclusiones, ¿verdad? Y es que hay diversidad de cursos clínicos en COVID-19, tanto de la misma enfermedad que todavía no hemos podido esclarecer, como en los pacientes que presentan cáncer. En estos casos, la recuperación del paciente inmunocomprometido tardó solo 6 días, mientras que el paciente que no estaba inmunocomprometido, pues tardó casi cerca de 20 días. Entonces podemos decir que quizá el bajo grado de inmunocompetencia pues evitó las complicaciones y pues disminuyó esta liberación o esta tormenta de citoquinas que hace que los pacientes también puedan tener ciertas complicaciones, ¿verdad? Entonces el caso 1 también nos dice que hay unas alteraciones generales de la respuesta inmune en cáncer que realmente no nos explica del todo el curso final, que hay una modulación de la respuesta inmune por los antineoplásicos y esto puede ayudar en algún caso, y que la recuperación rápida también pudo ayudar por la administración de filgrastim, que como lo dije al final, estos pacientes lo único adicional que podemos hacer o brindarles es manejo médico de soporte. En el caso 2, entonces nos dice pues que de verdad debemos reconsiderar la inmunosupresión como un factor de riesgo, porque fíjense que a este paciente inmunocompetente le va peor, que no existe una explicación causal del curso de la enfermedad. ¿Qué es? Todavía no sabemos qué es lo que hace que lleve un paciente que tenga, no sé, las mismas comorbilidades, incluso entre los pacientes obesos, hipertensos, que a uno le vaya bien y a otro no, y de pronto comprender la interacción de pronto de algunos medicamentos en estos pacientes. Ya dado pues el análisis de estos casos clínicos, vamos a pasar un poco de fisiopatología. Este es un artículo de la revista JAMA, yo creo que muchos lo hemos leído y es muy interesante simplemente para comprender cómo es el daño que hace el virus en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es que este es un virus RNA que tiene como unas especies de picos, varios picos que estos tienen su proteína S, y eso hace que se adhiera más fácil al receptor de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2 por medio de la serin-proteasa de transmembrana tipo 2, que esta es la que le permite o lo ayuda a que se una más fácil. Luego entonces el virus entra por endocitosis, ¿verdad?, a las células, sobre todo a las células epiteliales y a las células bronquiales pues del aparato respiratorio superior, luego en los bronquios, y esto hace que ya estando ahí en las células endoteliales busque y encuentre cómo replicarse más fácilmente, y así pues ya produce cantidades, cientos de miles de embriones, y esto le ayuda a la replicación. Luego a nivel del alvéolo lo que hace son diferentes, la cascada inflamatoria que se hace muy evidente y en algunos casos es exagerada. Entonces lo que hace es que empieza a infectar los neumocitos tipo 1 y sobre todo los tipo 2, que son los que van a producir el surfactante. Entonces luego
toda esta respuesta inmune hace que en la barrera alveolo arterial de oxígeno pues empiece a engrosar, se depositen más células y esto empieza a engrosarse todo este intersticio, sea más difícil el intercambio gaseoso, haya edema pulmonar que también está perpetuado por toda la respuesta inmune y esto hace que dificulte el intercambio gaseoso y la respiración y todos los procesos. Ese digamos que sería el proceso inicial. De esta misma forma y esta respuesta exagerada hace que se comprometan otros órganos como riñón, hígado y demás, y son los que nos muestran más adelante pues el empeoramiento de todos los clínico de todos los pacientes. Entonces las indicaciones de ingreso a UCI, como bien lo dijo el doctor Agamenón, el 80% puede tener una enfermedad leve, incluso 4 o 5% asintomáticos, el 13.8% moderado a severo, pero cerca de un 4.7 a un 5% requiere el ingreso a UCI. ¿Y por qué van a requerir este ingreso a UCI? Pues principalmente va a ser por falla respiratoria aguda, que es en el 67% de los casos está dado por un SDRA, el 29% presenta falla renal aguda, el 29% cerca del 30% presenta falla hepática aguda, un 23% falla cardíaca y un 2% también se han registrado como neumotórax, como otras de las complicaciones que llevan estos pacientes a ingresar a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, dentro de las dos patologías más importantes tenemos entonces el SDRA y la sepsis, que son los que llevan a los pacientes a la UCI. En cuanto al SDRA, el diagnóstico es igual que en los pacientes que no tienen cáncer, es igual que en los pacientes que no tienen COVID, el SDRA que ya conocemos para el diagnóstico. Ojo, esto es muy importante para el diagnóstico, porque para el diagnóstico y parte del manejo, pero para la recuperación en estos pacientes en COVID hemos visto que es mucho más demorado, que los pacientes tardan mucho más tiempo en la unidad de cuidado intensivo y todavía no es muy clara la razón, ¿verdad? Pero el manejo sigue, como lo dije, el diagnóstico es el mismo, criterios de Berlín, la ocupación en los 4 cuadrantes en la radiografía de tórax, y el manejo viene siendo pues similar a lo que ya venimos conociendo. Todavía no tenemos evidencia de un nuevo manejo que nos cambie la mortalidad o nos cambie los desenlaces en estos pacientes. Entonces, el manejo conservador de líquidos, los antibióticos empíricos en caso de coinfección bacteriana, solo en estos casos, ventilación mecánica protectora, pronación, considerar ECMO, y ya vamos a hablar más un poquito en detalle de esto. Esta gráfica que también todos los que estamos en cuidado intensivo la conocemos bien, y es acerca del manejo del SDRA farmacológico y no farmacológico, ventilatorio. Del SDRA hay que tener en cuenta que acá hay un buen espacio para los pacientes, para el manejo con ventilación mecánica no invasiva y con cánula nasal de alto flujo. Si bien consideramos que estos son procedimientos o manejos que pueden generar aerosoles, cada vez es menos, pues cada vez la evidencia nos permite trabajar de forma más segura con este tipo de ventilación o de soporte ventilatorio con muy buena respuesta, evitando mayores intubaciones, y si evitamos intubación pues evitamos otros riesgos como neumonía asociada al ventilador, mayor estancia en la unidad y pues peores desenlaces. Entonces igual los pacientes que ya tienen un SDRA severo, que son los que van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo y han fallado ya sea la ventilación mecánica no invasiva o al alto flujo, pues los llevamos a una intubación orotraqueal, bloqueo neuromuscular, posición en prono, que ya vamos a hablar un poquito más de esto, y pues hay que considerar el ECMO. Lo mismo en sepsis. Entonces digamos que las dos características importantes para que ingresen a la UCI, SDRA y sepsis o choque séptico. Las guías de Surviving Sepsis, que llevan muchísimo tiempo acompañándose, nos ya van a cumplir más de 20 años, dándonos como unos parámetros y unas guías de manejo. También sacaron este año el manejo en los pacientes de COVID-19, que son simplemente recomendaciones. Estas fueron en general cada una de las recomendaciones que ellos hicieron, entre sí, dependiendo si el SDRA del COVID era leve, era moderado o era severo. Igual vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿verdad? Y lo mismo en cuanto a si el paciente requería o no intubación, en qué momento intubar a estos pacientes, en qué momento considerar de pronto retrasar un poco esto.
Y es que en los pacientes con cáncer, si bien vemos que es muy importante tratar de no intubarlos, digamos que una de las principales indicaciones para la no invasiva y para el alto flujo en los pacientes sin cáncer, incluso si tienen neumonía, es decir, que tengan una consolidación en la radiografía de tórax, era muy importante tenerla en cuenta para evitar la intubación. Esto con el fin de evitar las coinfecciones bacterianas, pues en este escenario en pacientes de COVID es igual de importante tenerlo en cuenta, pero ojo con no retrasar tampoco la intubación, por el que el retraso nos aumenta mortalidad, indudablemente. Entonces, en general, y para hablarles de de cada una de las cosas que vamos a tener en cuenta en la unidad de cuidado intensivo, pues vamos a empezar por la prevención y el control de las infecciones, ¿verdad? Todos los hospitales hemos tenido que enfrentarnos a esto, y como también lo dijo el doctor Agamenón, no es una enfermedad nueva, nadie es experto, pues tendríamos que tener unos protocolos y que sean estandarizados para toda la institución donde nos encontremos. La protección personal es sumamente importante, tanto la de nosotros como la de todos los que nos acompañan en el manejo de estos pacientes. La higiene de manos podrá sonar un poco reiterativo, pero es lo que realmente cambia tanto el desenlace de las infecciones nosocomiales como el traspaso de este mismo COVID entre nosotros, el personal médico, y el fortalecimiento de los manejos. Si antes teníamos unos manejos que considerábamos que eran sumamente importantes en estos pacientes, pues ahora deberíamos ser más estrictos con esto. Es importante también, y recomiendan, estas son unas guías que fueron publicadas en Intensive Care, en Annals of Intensive Care, y fueron acerca de toda la experiencia que tuvieron los intensivistas en China, y ellos hablan que es importante tener el triage, y claro, ellos fueron los que menos tenían preparación para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces el triage es importante. Nosotros incluso acá a nivel de Bogotá, y la Secretaría también nos decía que no podíamos tener pacientes en la unidad de cuidado intensivo que no estuvieran intubados, por la ventaja, digamos, de si teníamos 10 camas, que quería decir que teníamos 10 ventiladores, y pues la idea era que todos los pacientes que estuvieran en la UCI pues estuvieran ventilados, así que, si no hacíamos triage al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, acá está muy recomendado. También limitar la visita a familiares, ya todo lo hemos hecho, y el automonitoreo entre cada uno de nosotros. Debíamos tener y recomendaban fuertemente un apropiado escenario para la UCI. No se trataba de tenerlos como en cualquier lugar o el pasillo o demás. Yo entiendo que, y todos sabemos que es una pandemia, que estamos en medio de una pandemia, pero aún así pues se requiere para el cuidado de los pacientes críticos pues un escenario apropiado, y la desinfección ambiental que sea frecuente. Entonces, el ingreso de estos pacientes, ojalá sea habitaciones de presión negativa, y si no se tienen pues la cantidad de habitaciones que se requieren, pues al menos dejar una habitación de estas. Eso lo hicimos en nuestra institución, en la Fundación Santa Fe, una habitación para que se intubara el paciente y se realizaran todos los procedimientos que generan mayor producción de aerosoles. Entonces, tenemos una habitación de presión negativa, el paciente entra ahí, realizamos la intubación, la invasión, y luego pues trasladamos al paciente a otras unidades. Los procedimientos deben ser realizados por el personal más experto en el momento del turno. No se recomienda la fibrobroncoscopia, y en caso de que se requiera, tanto como para intubación como para muestras y demás, aunque son cada vez es menos las indicaciones, pues que el paciente se encuentre en sedación profunda. El uso de videolaringoscopio es sumamente importante, y el paciente en general debe estar intubado en aproximadamente 1 minuto, 60 segundos. En cuanto a tratamiento etiológico, vemos que no hay ningún tratamiento antiviral específico declarado en este caso para COVID-19 reconocido como mundialmente como eficaz, así que todo han sido ensayos clínicos. Tenemos diferentes medicamentos como la ribavirina, ¿verdad? Ganciclovir, oseltamivir, interferón alfa inhalado, aunque
se ha evitado su uso precisamente por lo mencionado, la cloroquina, lopinavir, ritonavir, remdesivir, todos estos, pero ninguno, nuevamente repito, es como un tratamiento etiológico eficaz y que sea reconocido como tal. Muchos están en estudios, hay unos que muestran, también la evidencia es muy controversial, muchos que muestran resultados positivos en la mortalidad y otros que realmente no cambia si se usen o no. La terapia con plasma convalescente, esta terapia se ha usado también desde otras pandemias, desde hace más o menos 100 años, y se considera que probablemente debería ser utilizado para enfermos graves y críticos, que disminuye la viremia y reduce la estancia hospitalaria como la mortalidad. Nosotros todavía no, el Comité de Ética no nos lo ha aprobado para tal fin, pero pues al parecer muestra pues resultados como favorables en este tipo de pacientes. El soporte respiratorio, entonces el soporte respiratorio, como vemos, hay mucho colapso de las vías aéreas, ¿verdad? Y como lo veíamos en las imágenes durante la fisiopatología, todos los trombos, la generación de secreciones, el edema, todo esto hace que las vías bronquiales se encuentren como más colapsadas. Entonces, definitivamente la presión positiva va a restaurar el colapso y va a mejorar el intercambio de gases. Esta presión positiva la podemos lograr desde cánulas nasales de alto flujo, pues bien utilizadas, con la boca cerrada. Se considera que puede generar incluso un PIB entre 5, en el mejor de los casos pues puede ser 6, y pues la ventilación mecánica no invasiva también nos va a ayudar. Se sabe que la presión inspiratoria alta ya en estos tipos de pacientes puede generar también lesión pulmonar, así que lo mismo que las maniobras de reclutamiento, así que ojo con esto. En los pacientes que están ventilados, las maniobras de reclutamiento en los pacientes con COVID, y lo que se sabe hasta hoy es que no funcionan como uno esperaría, entonces, y sí pueden ayudar a generar lesiones pulmonares. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que en general no se hagan maniobras de reclutamiento, que se tenga un valor de PIB, que se tenga 10, 12. Sabemos que el valor de PIB ayuda a mejorar la oxigenación, disminuye la FiO2 que le estamos proporcionando al paciente, y pues nos ayuda en los desenlaces, ¿verdad? Pero no realizar maniobras de reclutamiento muy frecuentes, y más si ya se ha visto que el paciente es no respondedor a estas maniobras. No sabemos si es respondedor o no, esto es un debate grandísimo entre los intensivistas, pero si no ha mejorado, si no mejora la distensibilidad, si nos salimos de lo que es ventilación mecánica protectora, pues es mejor abstenernos de hacerla. Cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva está considerada si la PAFI es mayor a 150. Esto en teoría, esto teóricamente. Yo sé que todos los intensivistas que hemos manejado y terapeutas que hemos manejado este tipo de pacientes, pues sabemos que hemos avanzado a darle un espacio más a la cánula nasal de alto flujo, al menos en instituciones más alto flujo que no invasiva, y incluso los pacientes que tienen PAFI menores a 100. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que sea la maniobra que decidamos, la estrategia que queramos implementar, que la evaluemos en el paciente, la evaluemos cercanamente y frecuentemente. Esa también es una de las ventajas que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, que tenemos el paciente, que estamos a la cabecera, que no es que es un ambiente controlado y no como urgencias que van a tener, no sé, cantidad de pacientes que van a llegar a consultar, pero en como tenemos un ambiente controlado, lo mejor es ir evaluando cada una de las estrategias que vayamos implementando. ¿Qué más puedo decir acá? Aparte de soporte respiratorio, realmente pues no retrasar la intubación, ¿verdad? Entonces acá hay un algoritmo que también nos presentan estas guías, y es que en PAFI menor a 150 pues llevar a la intubación endotraqueal, recordar estrategias ventilatorias protectoras, y es que recordemos que el ARDS Network 2001 más o menos, ellos hicieron un amplio estudio de todos los pacientes con SDRA, y ahí salen las recomendaciones de ventilación mecánica protectora. Pues estos pacientes, la mayoría de los que ingresan a UCI requieren ventilación mecánica, tienen SDRA, entonces es el escenario perfecto para usar estrategias de ventilación mecánica protectora. Que se han dado cuenta que estos pacientes son pobremente respondedores a PIB, así que mejor llevarlos a posición en prono,
De la posición en prono también se ha discutido mucho, mínimo 16 horas por 6 horas de posición en supino. Estas recomendaciones son muy fuertes y tratar de nosotros como intensivistas ser exigentes con el tiempo en el que llevamos a estos pacientes, porque muchas veces el tener el paciente en posición supina hace que que haya reclutamiento de los alvéolos y se pierda todo lo que se ha ganado en la posición prona. Así que cada vez aprendemos más de esto, sabemos que entramos menos personas, pronamos más fácil, tenemos más confianza para pronar, pues hagámoslo con el horario adecuado. Y el ECMO, pues bueno, ahí digamos que en pacientes con cáncer es un poco más complicada considerar el ECMO, incluso la posición en prono, porque los pacientes tienen trombocitopenia o tienen sangrado, pero lo mejor es proveer manejo médico de soporte transfusional y lo que el paciente requiera y realizar la pronación en este tipo de pacientes. En pacientes con PAFI mayores a 150, pues nos recomiendan ventilación mecánica no invasiva y hay cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo la evalúan con el índice de ROX, que como todos sabemos, pues nos ayuda a evaluar si el paciente, si la cánula de flujo funcionó o no funcionó. Acá el punto de corte que ellos recomiendan es 3.85 o mayor a 4.8 y si está entre estos dos, pues vigilar cercanamente el patrón respiratorio. Nosotros personalmente, aún con un índice de ROX bajo, menor a 2.5, hemos tenido buenos resultados con la vigilancia cercana del paciente. Es decir, no ha requerido intubación orotraqueal. La intubación, entonces, una vez la requieran los pacientes, es importantísima tratar de no retrasarlo. La hipoxemia silenciosa o hipoxemia feliz que en estos pacientes se ha llamado es porque los pacientes realmente tienen una PaO2 muy baja, pero no han presentado ningún tipo de síntomas y tampoco hay ni taquicardia ni taquipnea, digamos, refleja inicialmente. Entonces no retrasar la intubación, mediciones siempre a la cabecera del paciente. Una vez el paciente esté ventilado, pues tratar de mantener la ventilación mecánica protectora. Siempre hay que mejorar la hipercapnia, ¿verdad? Porque estos pacientes inclusive en prono a veces pueden empeorar la hipercapnia, en muchos pueden mejorar, pero en otros pues el resultado no es el mismo, así que hay que evaluarlo frecuentemente. En prono, unos gases arteriales están recomendados durante 20 minutos a la primera hora después del cambio de la posición. Y ECMO, pues como lo dije, en estos pacientes con cáncer no es muy frecuente, y retrasar la intubación pues es dependiendo de la experiencia que cada grupo tenga y de la vigilancia cercana que puedan tener de estos pacientes. En cuanto al manejo hemodinámico, vemos que hay dos grandes cosas importantes. La mayoría de pacientes llegan y ya tienen elevación de enzimas cardíacas, ¿verdad? Y consideramos que pueden tener una lesión miocárdica, como lo vimos, se puede presentar hasta en el 23% de los pacientes, pero no es, o sea, si bien elevan la troponina, no es común que tengan disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sí es más la disfunción diastólica y la hipertensión pulmonar que presentan muchas veces asociada a enfermedad tromboembólica o pues per se. También presentan taquicardia sinusal y fibrilación auricular sin ser la taquicardia sinusal, sin ser refleja o como respuesta a la hipoxemia, porque muchas veces no la presentan. En cuanto al manejo hídrico, vemos que todos estos grupos de pacientes presentan hipovolemia. Incluso los pacientes en shock han presentado cerca del 35 al 50%. Son respondedores de estas maniobras y es importante evaluar el estado volumétrico y la respuesta a líquidos. Y nuevamente, entonces este es otro de los grandes retos entre los intensivistas: qué es respondedor a líquidos, qué no es respondedor, cuál va a ser mi mejor estrategia, como lo hemos venido usando y como lo han venido manejando en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, la elevación pasiva de las piernas es la más recomendada y pues por lo fácil, sencilla, no requiere mayor monitorización invasiva, y en estos pacientes en cáncer se recomienda no monitorización invasiva, lo menos invasivo que sea posible, manejo conservador, ojalá con cristaloides, y inclusive recomiendan las administraciones de albúmina. Como quinto punto supremamente importante, analgesia, agitación y delirium.
Esta diapositiva, si bien no está referenciada, es porque aún no ha salido el artículo que estamos trabajando en la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y la SCARE, que es la de anestesiología también colombiana, que hicimos un artículo sumamente largo y muy bien hecho, en el cual pues traemos estas recomendaciones, que es evaluar y mejorar la calidad del sueño. Estos pacientes pues se van a ver alterados por todas las razones que ya conocemos en la UCI, y debemos llevar a las estrategias farmacológicas y no farmacológicas de la prevención de delirium. Sabemos que en SARS, en la anterior pandemia, del 10 al 18% presentó síndrome post-UCI, y este síndrome post-UCI va a llevar a mucha discapacidad, a que los pacientes no puedan retornar a su trabajo frecuente, ni lo pueden hacer tempranamente. Entonces es sumamente importante este punto de evaluar y tratar el dolor sobre la sedación. No es que el paciente esté agitado, entonces lo sedamos más, no, recordar primero evaluar el dolor, y bueno, cada uno de estos puntos nos da para una charla independiente, pero en general sabemos que si el paciente llega en un SDRA severo, lo que se va a requerir es sedación profunda, luego el bloqueo neuromuscular, que se puede hacer o bien sea por 24 o 48 horas de infusión continua, o por bolos. Lo importante es poder ofrecer una sedación profunda y que lo podamos evaluar o monitorizar adecuadamente, ojalá con BIS, ojalá con TOF, toda la parte de la relajación. Lo importante siempre con una medida que tengamos en nuestros pacientes es evaluarla. Luego viene otra fase que sería la fase de transición, y es la fase entre la sedación profunda y la sedación consciente. Cada uno tiene unas metas diferentes de sedación, cada uno tiene diferentes objetivos, pero esta fase de transición es ya cuando el paciente ha logrado una adecuada oxigenación, estamos en unos rangos como de seguridad para poder empezar a pensar en extubar el paciente, y luego nos vamos ya a la sedación consciente. Acá tiene una muy buena validez el uso pues de dexmedetomidina, hemos también pues la analgesia, como lo decimos, por encima de la sedación, y antipsicóticos, digamos que no mucho, aloperidoles mayores de 72 años. Bueno, en general también les recomiendo que estén pendientes de este artículo, que es sumamente bueno y nos ayuda con la práctica diaria de nuestros pacientes. En inmunoterapia, pues el tocilizumab, la timosina, todo esto se está estudiando, pero como nuevamente nada, estos inhibidores de interleuquina 6, nada que se haya probado que sea realmente eficaz. Los glucocorticoides, pues los glucocorticoides en SDRA también es otro tópico que está sumamente, o que ha sido sumamente discutido entre los intensivistas. Sin embargo, en el paciente en COVID no se recomienda como tratamiento convencional, solamente en aquellos que tienen un deterioro respiratorio importante, y que sea ojalá en las primeras etapas del SDRA y se lleve hasta 6 días, inclusive bajas dosis. Nosotros estamos usando 6 miligramos de dexametasona por 10 días. Ojo con esto, no antibióticos profilácticos, ni siquiera en estos pacientes que están con cáncer y COVID, a menos que pues se diagnostique adecuadamente una coinfección bacteriana, o en el escenario de una neutropenia febril, ¿verdad? Coagulopatía asociada a COVID, entonces, pues estos pacientes también se ha visto, y como lo vimos en la fisiopatología, muchos trombos, y por otro lado también un riesgo de sangrado. Entonces hay que lograr establecer la balanza y cuál es el mejor manejo para ellos. La evaluación rutinaria de la disfunción de la coagulación, el dímero de aumentado se encuentra en cerca del 50% de los pacientes. Hay alteraciones, los pacientes pueden presentar desde alteraciones leves hasta una coagulación intravascular diseminada, y por eso se recomienda la evaluación rutinaria del riesgo de enfermedad tromboembólica, ya sea por ultrasonografía, por la función de la coagulación, y tener en cuenta la anticoagulación. Estas guías las recomiendan para un dímero de mayor a 3, o dependiendo del laboratorio 3000, y un SIC score mayor a 4, que acá está, habla del INR, del recuento plaquetario y del SOFA score. Siempre recordar manejo médico de soporte, si el paciente está sangrando, si tiene trombocitopenia, si tiene riesgo de sangrar. La falla renal también, estas guías recomiendan las 5 R's, o el enfoque de las 5 R's, que es para lograr evaluar para el manejo de estos pacientes. Entonces incluye poder determinar el riesgo, reconocer,
estar atentos a la respuesta y en qué momento se requiere la terapia de soporte renal, ¿cierto? Si es ya continua o intermitente, ya sabemos que tampoco hay afán de hacerlo en las primeras 24 horas como se creía antes, que entre más temprano era mejor, no siempre, y acá también hablan de la rehabilitación. La rehabilitación hace referencia a todo el manejo también de soporte de la familia, de saber qué factores de riesgo va a tener, qué probabilidades hay de que quede esto en un largo plazo con diálisis o no. Siguen existiendo grandes brechas en el conocimiento en cuanto a esta enfermedad, con un curso clínico que no está completamente descrito, que no todos conocemos, los factores de riesgo, si bien conocemos que las comorbilidades y que ciertas enfermedades lo son, pero no son del todo claros. La efectividad del soporte ventilatorio de cada uno de los soportes pues tampoco es muy específica, no existe un tratamiento específico efectivo, no es claro el papel de los corticoides y pues debemos aprender mucho de los estudios observacionales y este también es un llamado para conocer qué está pasando en nuestra población local. No podemos concluir entonces que los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de COVID-19 como lo vimos en el caso clínico que presenté y ya para terminar las conclusiones entonces es que la evidencia actual es insuficiente para explicar una asociación concluyente entre cáncer y COVID, no lo podemos establecer del todo, claro, también depende en el estadio y en el momento en el que se encuentre del cáncer, la patogénesis pues continúa permaneciendo incierta, sin un tratamiento específico y pues estos pacientes con cáncer que lleguen a los hospitales y además tengan coinfección por COVID, pues requieren una vigilancia estrecha y un tratamiento más intensivo. Dentro de las recomendaciones ya para el cuidado crítico, como recomendación lo que habíamos dicho en el manejo del SDRA, nuevamente sin mayores cambios al SDRA que conocemos hasta ahora. Las modificaciones entonces sí es pues en estos pacientes con cáncer tratar de dejarlos en habitaciones individuales. Yo sé que muchos hicimos ampliaciones de las UCIs y en estos, por ejemplo en mi institución dejamos 2 camas por habitación, pero en los pacientes con cáncer o que se encuentran con neutropenia ojalá en lo posible solamente un paciente por habitación, el uso adecuado de los elementos de protección personal, tanto pues para nosotros como también intensificarlo en estos tipos de pacientes. El distanciamiento de al menos 2 metros en estos pacientes, el uso de las medidas no invasivas y de todos los elementos de protección personal. Ya pues que todos debemos conocer esto, los protocolos, adherirnos a él, el fortalecimiento de los manejos y pues las consideraciones específicas para COVID, pues si bien no tenemos una, si se va a aplicar, pues que estemos seguros de que pueda hacer parte de un ensayo clínico controlado y autorizado. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan, sí? Sí. Gracias, doctora Jenny, por su excelente exposición. Ahí vemos cómo es lo complicado y lo difícil de esta patología que nos está enseñando nuevamente a manejar cosas diferentes en la unidad de cuidado intensivo. Ahora el doctor Vladimir Gil, médico intensivista, como lo presenté al principio, jefe de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica de las Américas de Medellín. Es miembro de la Asociación de la Sociedad de Cuidado Intensivo y miembro lógico de la sección de Oncología y Crítica. Doctor Vladimir, adelante. Gracias. Buenas tardes, por favor, ¿no pueden compartir pantalla? Bueno, buenas tardes a todos, un saludo por estar aquí hasta ahora. Vamos a hablar un poquito de oncología, un poquito de COVID, de SARS y un poquito de nutrición. Estos 3 temas que los vamos a tratar de integrar para ver en qué vamos en esta pandemia. Lo primero es que está claro que a pesar de que toda la literatura, pues podemos decir que está actualizada, es decir, toda la literatura que manejamos ahora, pues es de este año, sí podemos mirar que cuando hacemos una búsqueda del paciente oncológico,
es decir, en PubMed, encontramos que artículos relacionados con oncología, encontramos 3.608.879 artículos hasta el día de ayer, hasta la noche de ayer. Cuando vemos ya y hacemos una búsqueda de nutrición, vemos que pueden haber 614.000 artículos y ya este año se han publicado 44.011 referencias acerca del COVID. Es importante encontrar que cuando vemos pacientes oncológicos y COVID podemos encontrar hasta 2.479 referencias. Cuando vemos oncología y nutrición, podemos encontrar 41.000 referencias y cuando ya encontramos nutrición y COVID, encontramos 688 referencias. Hay un problema que cuando fuimos a buscar el tema específico del paciente oncológico que tiene COVID y a su vez requiere nutrición en la unidad de cuidados intensivos, pues verdaderamente solo hay 3 publicaciones en la literatura médica. Y como vamos a ver, 3 publicaciones que no son ningún tipo de estudio, simplemente son algunas revisiones y algunas recomendaciones. Es claro que ya hay diferentes publicaciones acerca de qué pasa con el paciente oncológico y que tiene SARS-2, ¿cierto? Y este paciente generalmente se puede enfrentar a varias condiciones, es decir, podemos tener en esta pandemia un paciente con sospecha de cáncer o un paciente con diagnóstico de cáncer. A su vez, este paciente puede tener un COVID confirmado o un COVID sospechoso. Lo más importante es que en general, tenemos que entender que cuando un paciente tiene diagnóstico de cáncer, puede tener un COVID confirmado o un COVID sospechoso, pues tenemos que abrir todas las alertas porque este paciente, en general, cuando nos llega a la unidad de cuidados intensivos, tenemos que ver qué estadio está su enfermedad y puede que el manejo sea un poco diferente en relación a otro tipo de pacientes. Y a su vez, pues el problema de la sospecha del cáncer, como vamos a ver más adelante, es que estos pacientes, como se han cerrado diferentes centros hospitalarios de manejo ambulatorio, pues pueden generar un retraso. Y cuando lleguen posiblemente la época post-pandemia, se pueden encontrar posiblemente muchos diagnósticos que se pudieron haber hecho un poco más temprano. Esta diapositiva ya la mostró la doctora, simplemente para ver que los pacientes que tienen cáncer al menos tienen mayores complicaciones dentro de la unidad de cuidados intensivos cuando llegan como tal. Entonces, cuando vamos a hablar un poquito de nutrición, pues hay un artículo de revisión que yo creería que es el único que hay acerca de las posibilidades acerca de la nutrición en el paciente oncológico que tenga COVID y fue publicado online el 22 de julio. La idea, esta semana se publicó, es que entendamos el COVID y la infección de SARS-CoV-2 como un estado proinflamatorio. ¿Sí? Pero también podemos entender el cáncer como un estado proinflamatorio como tal. Ambos pueden hacer en algunos casos tormenta de citoquinas y ambos se pueden convertir en estados inflamatorios. Y la hipótesis va que tenemos algunos nutrientes que puedan tener algún efecto inmunomodulador, entre comillas, y si este efecto inmunomodulador en ciertos pacientes, por ejemplo, pacientes con cáncer, pues obviamente podría ser utilizados en pacientes con COVID y además en pacientes con cáncer y COVID como tal. Entonces, esa es la hipótesis que maneja en general un grupo importante acerca de la posibilidad de poder modular algo de la inmunidad en estos pacientes por medio de la nutrición. Y es que el cáncer y el SARS tienen algunas cosas en comunes. En general, ambos, ¿sí?, tanto los pacientes que tienen cáncer como los pacientes que tienen SARS, en general se presentan con malnutrición. Es un factor de riesgo importante. Cuando hablamos de malnutrición puede ser por exceso o por defecto, es decir, la famosa sarcopenia en el obeso o la sarcopenia en el paciente de edad. La edad pues es característica de los pacientes que nosotros vemos, al menos más enfermos tienen mayor edad, igual estos pacientes están más propensos a tener cáncer y generalmente los pacientes pues con algún grado de inmunosupresión también podría ser. Y a su vez el cáncer y el SARS, al menos como está planteado en la literatura, pueden haber diferentes nutrientes que podrían afectar o mejorar, entre comillas, la respuesta inmune y podrían alterar el curso de la enfermedad. Entre estos, muy documentado la vitamina D. Vemos muchos pacientes con deficiencia de vitamina D como un factor posiblemente
que puede exacerbar la enfermedad. Vemos los ácidos grasos omega 3 como unos ácidos grasos que siempre se han planteado con efecto antiinflamatorio, que podrían utilizarse, y la microbiota, tanto a nivel intestinal como a nivel pulmonar, pueden tener alguna inferencia en la respuesta inmunológica que podría, entre comillas, empeorar o mejorar el cuadro clínico de estos pacientes. Y es que el problema en general en medicina es que encontramos que tanto las enzimas antioxidantes, es decir, los reactantes de estrés, los antioxidantes, la inflamación, el sistema inmune, la replicación viral, todos estos factores están mediados por diferentes sustancias que podríamos administrarlas, entre comillas, por vía oral. Vemos ácidos grasos omega 3, omega 6, vemos selenio, zinc, vemos carotenos, vemos vitamina E, vitamina C, la vitamina D muy importante en la replicación viral, el hierro, diferentes proteínas, la vitamina A, carotenos. Pero en medicina tenemos algo que es muy importante, es pues la diferencia entre lo posible y lo probable. Es decir, si nosotros vamos a la diapositiva anterior, es posible que cualquiera de estas sustancias que tiene alguna interferencia en cuanto a la inflamación, la replicación viral, el sistema inmune, antioxidantes, es posible que puedan servir. El problema es que si es probable o no es probable. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que estos nutrientes verdaderamente tengan algún efecto? Y ahí es donde empezamos a ver toda esta cantidad de cosas que se han caído en el COVID. Es decir, empezamos porque algunas drogas podrían ser posibles tratamientos. Cuando fuimos a mirar la probabilidad de que ese tratamiento posible pudiera funcionar, encontramos una baja probabilidad, inclusive probabilidad de hacer daño, y hemos disminuido. Recuerden que los nutrientes en cierta forma se pueden convertir en farmaconutrientes. No quiere decir que darlos en exceso, darlos en mayor cantidad, siempre va a ser beneficioso. Entonces, de la posibilidad de que cualquier nutriente pueda servir en un paciente con COVID, con cáncer, hay que demostrarlo, porque esa probabilidad puede convertirse en baja probabilidad o inclusive en producir daño como tal. Esto es muy importante porque todos conocemos la importancia, este se publicó este año, este fue publicado online, pero fue este año, y pues la importancia que tiene el soporte nutricional en los pacientes con cáncer. Hay un metaanálisis de diferentes artículos, quise traer el más reciente, esto fue antes de la pandemia. ¿Y qué pasó antes de la pandemia? Que le preguntábamos a los oncólogos, un grupo oncólogo italiano de toda la sociedad de oncólogos italianos, acerca de qué importancia tiene la nutrición en el cáncer. Pues el 100% dijeron es importante. No solo dijeron el 100% es importante, sino que dijeron el 100% de los oncólogos que había que intervenirlo. Pero cuando se fueron a evaluar las intervenciones, encontraron que la mayoría de pacientes, es decir, casi el 60, el 70%, no tenían una adecuada intervención nutricional en el paciente oncológico, porque ninguna de las consultas que tenía el oncólogo tenía al menos una evidencia clínica de que había una asesoría a nivel dietario a esos pacientes. Y muchos de estos pacientes llegan sin una adecuada evaluación. Entonces, por eso es un poco importante. ¿Qué pasó en la pandemia? Y no solo en esta pandemia, pues pudimos ver mucha televisión porque el encierro, que muchas personas vieron mucha televisión, sino que existen cosas muy importantes que pasó en otras patologías que no eran, entre comillas, relacionadas al COVID. Y es lo que se llama el daño colateral. Pues esta foto no hace parte del artículo, pero esta foto es algo imaginario. Esta es el grupo grande en Lombardía, tienen un centro de recuperación nutricional en pacientes con cáncer. Entonces, en este hospital oncológico, imagínense si esto fuera el centro de recuperación nutricional, el día de mañana esto se convirtió en un centro de COVID. Por lo tanto, ya no hubo cupo para recuperar estos pacientes de manera nutricional. Por lo tanto, pues el daño colateral del cáncer y el COVID es que muchos de estos pacientes dejaron de ser atendidos como tal. Y eso es importante. Y aquí es donde pues, nos tenemos que reinventar. Es decir, si el paciente no llega a nuestras clínicas para un soporte nutricional, pues nosotros tenemos que ir a su casa para soportarlo. Uno de los problemas es de verdaderamente este sistema de salud es que a veces no es integrativo y en estos pacientes algunas
ven que algunas clínicas hacen la quimioterapia, otras clínicas hacen la radioterapia, otras clínicas hacen la cirugía, otras clínicas hacen el soporte nutricional, porque pues, de acuerdo a la contratación distribuyen estos pacientes, y entonces a veces nosotros que somos del manejo hospitalario no tenemos muchas posibilidades de hacer el manejo ambulatorio, pero es claro que estos pacientes que requieren recuperación nutricional, es la hora de que nosotros vamos a su casa y los podamos recuperar desde el punto de vista nutricional, porque nos van a llegar a las unidades de cuidados intensivos o a las cirugías en una peor condición como tal. Y ahí es donde viene la telemedicina, la teleorientación y todas estas cosas que se han venido desarrollando en el último en este año, pues. Una sociedad de oncólogos también, pues, de nutricionistas oncólogas hizo el sonido de alarma acerca de las necesidades del paciente en cáncer para que no se queden abandonados. Es decir, estos pacientes generalmente han tenido muchas dificultades en seguir sus terapias nutricionales. Y por eso es muy importante que el paciente, pues, con cáncer, nutrición y COVID, pues, tengamos los cuidadores, los oncólogos y las dietistas o las nutricionistas que manejan estos pacientes, pues una comunicación directa para que estos pacientes no lleguen más enfermos a las clínicas. Entonces existen numerosos potenciales mitigantes de la respuesta inflamatoria que pretendemos que con una adecuada nutrición un paciente disminuya esa respuesta proinflamatoria y a su vez podríamos tratar de evitar el curso natural de esta respuesta, generar una mejor homeostasis y que estos pacientes verdaderamente no hagan una respuesta desbalanceada y que produzcan mayor mortalidad y mayores efectos secundarios. Yo creo que las dietas sí son diferentes y sí son importantes. Es decir, no sé qué dieta prefieren ustedes, pero creo que las dietas tienen componentes diferentes y es posible que algunas personas puedan estar más protegidos por el tipo de dieta que estén consumiendo. Es decir, hay algunas dietas con unas propiedades, sobre todo antiinflamatorias, que nos podrían ayudar en cuanto a preparación en caso de tener enfermedades infecciosas o enfermedades metabólicas como tal. Entonces, aunque existen múltiples recomendaciones para el manejo nutricional de los pacientes con COVID que se pueden aplicar también en pacientes con cáncer y COVID, pues quise traer las recomendaciones de la Sociedad Colombiana, pues pensando, también están las guías de ASPEN, las de ESPEN, las británicas, están las brasileras, pero cuando uno va mirando la experiencia de los diferentes grupos se da cuenta que tenemos los suficientes pacientes para hacer recomendaciones a nivel mundial. Pues ya saben que Colombia pues, es el 8º país que más casos tiene. En general, pues todos hablamos que los chinos tenemos pues muchos más casos que los chinos, los italianos, los españoles, ya superamos ambos. Entonces yo creo que tenemos la experiencia suficiente. Es importante en las recomendaciones nutricionales es que el paciente debe beneficiarse de todo el proceso completo. ¿Cuál es el proceso completo nutricional que debe recibir un paciente? Hay que detectar su estado nutricional, hay que hacer tamizaje, hay que hacer diagnóstico. Pues obviamente yo detecto el estado nutricional, pues tengo que nutrir a este paciente, miramos más adelante qué tipo de terapia y obviamente lo tengo que vigilar de ahí en adelante. Esas son las características que deberíamos tener. Esto es muy importante porque me sirve, ya lo mostraron en una diapositiva, pero esto me sirve para contarles la experiencia de nosotros. Pues nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos en la Clínica de las Américas que nos triplicamos, teníamos 21 camas y subimos a 60. Más o menos hemos visto unos 180 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en estas unidades COVID? Es decir, llega un paciente en general con los factores predisponentes, que son la edad avanzada, que son múltiples comorbilidades, las cuales son hipertensión, las cuales son diabetes, y todos conocemos que en nuestra población, este grupo de pacientes ya tienen algún problema a nivel nutricional, en general por déficits, o otro grupo de pacientes importantes son los pacientes obesos que tienen malnutrición, sarcopenia de la obesidad. Entonces estos pacientes ya vienen con un déficit nutricional y empieza la etapa temprana. Entonces empieza la respuesta viral y empieza la gripa. Entonces esto, pues lo que cuentan los pacientes es que esto no es una gripa normal. Es decir, cuento la experiencia de uno de los intensivistas. Esto no es una gripa normal, es una gripa con síntomas mucho mayores, con una disminución del apetito, con una disminución de
pues la posibilidad de que uno tenga olores y sabores. Entonces estos pacientes durante la fase temprana de la enfermedad comen menos. Quiere decir que son pacientes que ya tienen un déficit previo, que llega a la fase inicial, entonces es decir, están mal, van a la gripa, están mucho más mal, 4, 5, 6 días con poca alimentación y llegan a un hospital. Y cuando llegan a un hospital generalmente están 2 o 3 días y empiezan con altos requerimientos de oxígeno, máscara de no reinhalación. Para nosotros pues también utilizamos mucho el alto flujo y estos pacientes, como todos vemos, pueden estar 4, 5, 6 días antes de intubarlo, y un paciente que tiene fiebre del 100%, que se desatura, que está autopronado, pues tiene otros 8 días de dejar de comer. Entonces ya llevamos 2 semanas en un paciente que venía previamente enfermo, que ahora tiene una semana de gripa, que no come bien, y ahora una semana de alto flujo o una semana de máscaras de no reinhalación en autoprono, donde no hay una adecuada nutrición, entre comillas, y tiene una fase inflamatoria importante con un aumento del catabolismo. Y luego, pues este paciente no sale del alto flujo 3, 4 días y termina intubado. Entonces, como termina intubado, los primeros 2 o 3 días son de pues posiblemente shock, posiblemente soporte vasopresor, posiblemente hipercapnia, posiblemente hipoxemia severa, y entonces estos pacientes empezamos bajo a nivel del soporte nutricional. Entonces ya no son 2 semanas, sino que son pacientes que llevan 3 semanas sin tener una adecuada nutrición o alimentación, y estos pacientes, como vamos a ver más adelante, van a tener un severo desacondicionamiento físico, una severa desnutrición post-UCI, y normalmente muchos de estos pacientes se van para la casa sin ninguna terapia nutricional a largo plazo, y podríamos ver posiblemente consecuencias de mortalidades tempranas que todavía no tenemos suficiente estadística, porque ¿de qué se va a morir un paciente de estos? De desnutrición. Es decir, un paciente en cuidado intensivo, la mayoría en el post-UCI se mueren de desnutrición. Es decir, están desnutridos, no se mueven, les dan un tromboembolismo, se mueren de tromboembolismo. ¿Pero qué generó el tromboembolismo? La inactividad. ¿Y qué generó la inactividad? Pues que están desacondicionados y generalmente están desnutridos. Igual, pacientes de avanzada edad se paran, se caen, se quiebran, pero ¿por qué no fueron capaces de sostenerse? Por desnutrición. Entonces esta gráfica es muy importante para mirar la evolución. Simplemente tenemos que tener una herramienta de tamizaje nutricional. Vuelvo e insisto en esto, siempre lo he dicho, el paciente en estado crítico es un paciente de alto riesgo, no necesita tamizaje, hay que evaluarlos todos, y estos pacientes sí que necesitan soporte nutricional, sea si están intubados o no. Los pacientes no intubados generalmente comen muy poquito y requerirían suplementación adicional, sea oral, sea adicional pues una sonda, o estos pacientes intubados pues requieren. Entonces todos los pacientes y los pacientes de piso requieren una prueba de tamizaje como tal. En la clasificación, sabemos hay una clasificación nueva. Esta es un consenso global acerca de cómo debe hacerse el diagnóstico del estado nutricional que es actual. Pues no lo voy a repetir porque está en los libros, pues en las diferentes publicaciones ya todo el mundo lo está usando y todas las sociedades lo recomiendan. Simplemente un criterio fenotípico de pérdida de peso, masa muscular, y otro criterio etiológico acerca sobre todo de la ingesta y de la enfermedad como tal. Entonces hay que hacerlo, hay que diagnosticar el estado nutricional del paciente, y empiezan las recomendaciones. Y las recomendaciones pues también las vamos a pasar rápido porque en verdad ahí está el artículo de la Sociedad Colombiana. Dice inicialmente todo paciente, obviamente hay que hacerle una consejería dietética, es decir, todo paciente que vaya a llegar a un hospital con COVID necesita al menos una evaluación por la nutricionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes ya les conté la historia natural y la importante desnutrición que llegan en estos pacientes al final de su estadía. Hay que dar suplementos nutricionales. Si un paciente no somos capaces de tener una dieta adecuada, acuérdense que un paciente en alto flujo, en prono, no se puede voltear y comer mucho. Es decir, estos pacientes generalmente requieren suplemento como tal. La terapia nutricional enteral está clara. Algunos consideraron inicialmente que el paciente en prono debería ser con NPT, pero verdaderamente estos pacientes no requieren NPT, es decir, parece que produce más daño, no
darla en la primera semana y tratar por todos los medios de dar nutrición enteral. Lo otro, en que pacientes no intubados generalmente hay que mirar si cumplen los requerimientos y si no hay que suplementarlos como tal, y la pronación no es una contraindicación para la nutrición enteral. Inclusive en estos pacientes no intubados se ha sugerido la nutrición periférica, es decir, complementar con algunos aminoácidos y algunas sustancias entre comillas venosas, porque estos pacientes no alcanzan a tolerar y a veces uno le da el suplemento nutricional y no se lo alcanzan a comer como tal. Pacientes que no logren las metas, pues terminamos en NPT al menos después de la primera semana. Nada diferente, no recomiendan, aunque el paciente crítico, la recomendación es la calorimetría indirecta, acá no la recomiendan de una manera importante, solo en pacientes con NPT que tengan mucho riesgo de hiperalimentación, porque pues obviamente necesita una calorimetría directa, que nosotros poco la tenemos en el país, pero en estos pacientes de COVID necesita manipular la vía aérea, se necesita clampar el tubo, poner el dispositivo, luego entonces a veces puede ser enredado. Los requerimientos no pasan de 25 a 30 kilocalorías por kilo en la fase inicial, algunos inician temprano, vamos a ver, y los gramos de proteínas 1,3 de acuerdo al tipo de paciente. Ojo con la rehabilitación física, este es el otro problema del daño colateral. Al principio ya estamos haciendo mucha más rehabilitación, pero los primeros pacientes, con todo esto que se nos venía sin conocer cómo evolucionaban los pacientes, la mayoría no entraban a hacer terapia física activa por el riesgo de infección, entonces esto es importante. Los pacientes en cuarentena, eso es una cosa, nosotros aislamos los pacientes, dejamos los pacientes con comorbilidades y cuarentenas, y no sé si todas estas, las EPS y todos sus programas tienen verdaderamente monitorizado a estos pacientes para que nos lleguen al hospital con menos déficit nutricional. Dos cositas adicionales, simplemente estas es las guías de ESPEN. Las guías de ESPEN yo creo que son parecidas. Una de las cosas, estas recomendaciones son iniciales porque la mayoría de recomendaciones del soporte nutricional se hicieron antes de comenzar verdaderamente la pandemia, pues en marzo. De pronto ya había alguna experiencia en España, Italia y China, pero verdaderamente fue antes de la experiencia colombiana. Todos estos pacientes tienen muchas comorbilidades, tienen mucha malnutrición como tal, y las recomendaciones, ellos hablan de un periodo preintubación, lo que ya hablamos, estos pacientes necesitan suplementación preintubación, en el periodo ventilatorio pues iniciar lento, ir aumentando progresivamente al menos si llegamos a las metas del 80% al cuarto día, y pacientes con postventilación mecánica, muchos de estos pacientes tienen trastornos de la deglución por estar intubados por mucho tiempo, por tener traqueostomía, y aquí es el papel muy importante que debe tener la fonoaudióloga en estos casos. Nada diferente, ellos ponen que en piso, ojo con estos pacientes con alto flujo, generalmente que requieren suplementación nutricional, y esto ya lo habíamos visto. ESPEN trae lo mismo que la colombiana, chequear la malnutrición, optimizar el estado nutricional, suplementar con vitaminas y minerales, regular la actividad física, suplementos orales en el paciente que no logre las metas, nutrición enteral como base de la terapia, nutrición médica en pacientes no intubados generalmente con suplementos, en pacientes intubados puedes iniciar lentamente como habíamos hablado, y nutrición en pacientes posteriores, sobre todo ojo con la disfagia. Este es el último artículo publicado este mes del grupo francés. Ellos pues ya hablan de la nutrición en pandemia, es decir, ya con un mayor número de pacientes. Es decir, estos pacientes tienen tres características: unos que están muy inflamados, otros que están malnutridos y otro que permanece en una inmovilización mucho mayor que un paciente crítico normal, generalmente por los sedantes y por la disminución de la terapia que se le hace. Simplemente para resaltar ellos ponen la misma meta, 25 kilocalorías día, 1.3 gramos de proteínas, pero ellos empiezan día 1 10 calorías, el día 2 15, el día 3 20 y el día 4 alcanzan las 25 kilocalorías. Y si se puede, pues podrían incluir ácidos grasos omega 3 como medidas antiinflamatorias como tal. Es muy importante, traía esta diapositiva es porque yo creo que deberíamos hacer mucha énfasis en estas fases que verdaderamente no lo estamos haciendo, que es la fase post-UCI y la fase post-hospitalización. Muchas veces cuando estos pacientes creemos que ya resolvemos el problema cuando sale de la UCI, estos pacientes es cuando empiezan su fase de recuperación. Y en post-hospital a veces pues no sé si estos pacientes verdaderamente tienen una consejería nutricional, porque es posible que requieran suplementación nutricional por algunas semanas, inclusive meses, posterior
a esta patología, porque si no vamos a encontrar muchas muertes post-UCI en este tipo de pacientes. Por último también, pues aquí veo el doctor Agamenón, que también hizo parte de las recomendaciones de la terapia nutricional en pacientes COVID de las diferentes sociedades científicas panamericanas. También tiene un resumen pues de todos los nutrientes acerca de su posible efecto. Pues hasta aquí les dejo. Era simplemente una introducción del soporte nutricional del paciente con COVID y algo del paciente con cáncer. Muchas gracias. Gracias, doctor Vladimir. Ahora, ¿alguna pregunta? Tenemos por acá, doctora Agamenón, una pregunta que creo que esta primera que creo que iba para usted. Y nos dice, según el diagnóstico oncológico, las estadísticas nacionales, ¿qué tipo de cáncer relacionan con mayor mortalidad en COVID-19? Bueno, siempre se ha hablado de que el cáncer sólido, del tumor sólido, es mayor se presenta más que los hemato-oncológicos. En mi institución, por ejemplo, de los 6 pacientes, de los 45 pacientes que tenían con cáncer, la gran mayoría era puro tumor sólido, predominaba mucho el cáncer de mama y cáncer de ovario. Solamente tuve un paciente con una leucemia, el cual le fue bien, contrario a todos estos pacientes que siempre le va mal, pero todos tuvieron COVID y le fue bien a este paciente. Yo creo que todo va referente a la situación de cada sitio. No sé, Jenny, en Bogotá, ¿qué cáncer más viste tú en tu unidad? Y tú, Vladimir, no sé. Pues los peores desenlaces son para pacientes con enfermedades hematológicas versus, digamos, los pacientes con tumores sólidos. Y depende también el momento en el que se encuentren. Si la quimioterapia ha sido reciente en el último mes, es posible que los desenlaces sean peores. Si ha sido mayor a 3 meses, de 3 a 6 meses antes del ingreso a la UCI, les va mucho mejor. Sé que no tenía... En algunos estudios no tiene que ver que tengan primario o metástasis pulmonares, en otros estudios sí hacen la referencia que es más grave los desenlaces o los eventos serios en los pacientes que tienen SEA de pulmón de base. Sí, nada adicional. Ok. ¿Cuál es la otra? Acá hay otra pregunta que dice dexmedetomidina y bradicardia extrema, que han tenido varios casos. Realmente sí, pues la dexmedetomidina, como todos sabemos, tiene un efecto que a bajas dosis puede producir hipotensión y a dosis muy altas hipertensión, y también está asociada con bradicardia. ¿Qué es lo que hemos visto? O personalmente, al inicio, cuando teníamos los pacientes con hidroxicloroquina, con los otros tipos de manejo, pues que ayudaban a prolongar el QT, y la dexmedetomidina realmente era exagerada la presencia de arritmias y de bradicardia, para lo cual tocaba tener mucho cuidado. Ahora que ya no estamos usando este tipo de medicamentos como la hidroxicloroquina, pues no he visto tanta bradicardia. Usamos mucho la dexmedetomidina, digamos que en sedación profunda ayuda a ahorrar opioides, y en sedación consciente pues es definitivamente su mejor momento para usarlo. Así que lo que se recomienda es la suspensión. Si está en dosis muy alta, recordemos que la dosis de la dexmedetomidina es de 0,05 a 0,12, 0,14 máximo, sin bolo, microgramos por kilo minuto, sin bolo de infusión en la UCI, no se usa el bolo. Y si se ve que presenta bradicardia, o disminuir la dosis a la mitad o suspenderla dependiendo en el momento en el que se encuentre. Sí, ahí también se ha relacionado el uso de dexametasona y bradicardia. Entonces es una suma de muchos pacientes ya vienen tomando betabloqueadores, a esto se le suma dexametasona, a esto se le suma desmetomidina. Entonces a veces los factores son múltiples que podemos encontrar, y muchos de estos pacientes cursan con bradicardias inclusive durante todo su estado, a pesar de estar hiperinflamados. También de unos pacientes muy bradicárdicos. La otra pregunta de cuál es el proceso de rehabilitación fisioterapéutica que se está manejando en los pacientes oncológicos infectados por COVID en estancia en UCI.
desde la ventilación mecánica y después de la posintubación, ya que su compromiso metabólico es muy diferente a otras enfermedades. Bueno, Vladimir habla de eso, pero en los pacientes COVID, cáncer o no cáncer, esta enfermedad deja muchas secuelas respiratorias. El paciente no puede después ni respirar, necesita mucha fisioterapia, y si el paciente está con cáncer, está desnutrido y se le dio nutrición, esos pacientes hay que hacerle lo que dice Vladimir, los ejercicios de fisioterapia temprano, desde el momento que está en la unidad de cuidados intensivos, y debe buscarle mejorar. Hay que esperar la respuesta ya después en hospitalización, ¿no? En seguimiento. No sé, Vladimir, ¿qué piensas? Yo creo que es muy importante enfocar lo que empezamos al principio, que era poca terapia física verdaderamente, es decir, estos pacientes no teníamos terapias pasivas porque estos pacientes iban con sedación profunda y los primeros pacientes encontramos supremamente desacondicionados. Entonces, en verdad, también, pues, entre comillas, hemos superado el miedo, y eso es una realidad, es decir, uno ha superado el miedo cuando al principio nadie quería entrar y después ya empezamos a entrar todos de una manera casi que convencional, con todas las medidas de protección, pero todas las especialidades alrededor, y terapia empezó a entrar, fonoaudiología empezó a entrar. Entonces estos pacientes yo creo que hay que hacerles terapia desde el inicio, ojalá terapias pasivas desde el principio, TENS, todo lo que tengamos a la mano hay que aplicarla en estos pacientes que tienen desacondicionamiento severo. Pues lo más importante es tratar de que estos pacientes se vayan para la casa con un plan de terapia extrahospitalaria, porque a veces nosotros, el cuidado intensivo tiene un gran problema en nuestro país, es que a veces termina cuando el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos, y ahí es donde a veces empiezan los problemas, y a veces empiezan los problemas para los pacientes. Tenemos un servicio de salud, ya vemos que para mí es pues suficientemente, es adecuado, es decir, no sé qué hubiera sido esta pandemia sin la ley 100, pero que a veces es demasiado fragmentado. Entonces, en esa fragmentación a veces los pacientes salen, pero no hay quien verdaderamente se apodere de ellos, y a la final somos nosotros los médicos los responsables de la salud de esta población, y debemos estar muy pendientes de que estos pacientes se vayan con nutrición para la casa y que se vayan con programas de rehabilitación, porque estos pulmones salen muy enfermos. Los tacos post-COVID a los 40, 50 días todavía son blancos, todavía no sabemos qué está pasando a las 12 semanas, a los 6 meses, por lo tanto sí necesitamos rehabilitación y hay que hacerla, es decir, hay que entrar casi que desde el primer día a hacer rehabilitación inicial. Ok. Jenny, ¿tienes algo? Jenny. Jenny, ¿tiene? Ya. Gracias, no tenía el micrófono habilitado, perdón. Sí, realmente la terapia es desde el principio, y lo mismo el tiempo de ventilación mecánica que sea el apropiado, no extendernos más allá, no llevar la sedación profunda más de lo que el paciente necesita, porque esto, o la relajación, porque esto realmente sí va a influir en los resultados de los pacientes. Entonces, un ciclo de relajación profunda, si tenemos pues para relajación neuromuscular de 24 a 48 horas, pero yo creo que no hay que repetir esos ciclos tan extensos de relajación neuromuscular. Por el contrario, si se necesitan bolos para un adecuado acople ventilatorio, será diferente, pero los tiempos de cada momento, o sea, sedación profunda, la transición, la sedación consciente, que sea específico para que no prolongue el tiempo en ventilación mecánica. Hay una pregunta que dice que muchas instituciones no han logrado dar aportes suficientes por nutrición enteral en pacientes ponados, debe ser. Según las guías, se debe iniciar nutrición parenteral suplementaria. ¿Puede ampliar un poco más acerca de esta recomendación? Bueno, yo pienso de que los pacientes con pono, ya lo dijo el doctor Vladimir, no tiene contraindicación de darle nutrición enteral. Estos son pacientes que están sedados, relajados, y que el peristaltismo intestinal queda más quieto. Ya, por eso se debe dar a dosis de 25 mililitros más o menos en ponación.
y después, cuando usted otra vez le va a clavo, iniciarle más rápido. Pero la nutrición suplementaria también está entre la guía y también se utiliza. O sea, solamente cuando el paciente no se le puede dar nutrición integral, porque siempre debe darse nutrición integral, es ese sí o no, nutrición integral, y si no puede por cualquier cosa, entonces sí hay que darle la suplemento. O no, Vladimir, si tienes algo. Yo creo que la nutrición enteral, pues los estudios, al menos los estudios que más benefician pacientes en nutrición enteral son pacientes con patologías infecciosas, donde la nutrición parenteral por algunos efectos fisiológicos de autofagia y otros ha mostrado que puede ser deleteria. Yo creo que uno tiene que anticiparse a que el paciente va en prono, anticiparse en que trataremos de poner los menos drogas que produzcan gastroparesia. Inicialmente sabemos que un paciente puede tolerar poco, entonces buscar una fórmula nutricional que sea mejor tolerada, poner antieméticos o proquinéticos de manera temprana, combinar proquinéticos, tenemos alternativas como sondas inclusive avanzadas, inclusive por encima de la nutrición parenteral en estos casos que al inicio no íbamos a poner que por la esparción de aerosoles, pero ya se recomienda inclusive siendo más conveniente poner una sonda avanzada que tener nutrición parenteral. Entonces yo creo que la experiencia que hemos tenido, poner pacientes pueden hacer constipación, entonces poner entrada drogas para la constipación. Entonces yo creo que de entrada hay que, independiente del prono, hay que poner nutrición enteral. No sé, Jane, si alguna... No, totalmente de acuerdo, nutrición enteral. Lo que pasa es que pues, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en la institución? Que a veces no se alcanzan los requerimientos calóricos diarios, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues sí se puede usar la nutrición parenteral complementaria o suplementaria y dado que estos pacientes digamos que normalmente nosotros veníamos acostumbrados a evaluar el riesgo de desnutrición y saber si iniciábamos la nutrición más temprano o no, pero todos estos pacientes pues tienen riesgo de desnutrición alto, o sea, de por sí todos los scores, el Nutric Score, el NRS, todos dan riesgo alto por solamente la estancia en UCI va a ser prolongada, va a ser más de 5 a 7 días, entonces tienen la indicación de la nutrición enteral temprana. Yo creo que nunca la nutrición parenteral bien indicada pues va a generar, entre comillas, problema. Bien indicada es que pues la indicación no es que no toleró, ¿cierto? Es decir, no toleró es después de hacer un protocolo adecuado de tolerancia nutricional. Es decir, si yo tengo un grupo de soporte nutricional, después de aplicar un protocolo totalmente adecuado, no es porque, ay, no toleró, el residuo está alto y pongamos la NPT o porque la NPT es más fácil. Entonces, es decir, yo creo que la nutrición parenteral tiene una indicación clara. Si yo hago todas las medidas bien hechas y el paciente no tolera, esa es la indicación. Pero yo estoy seguro que si yo no hago las medidas bien hechas y no lo doy porque, entre comillas, no me toleró, no, por no hacer las medidas adecuadas, posiblemente esa nutrición parenteral que en un grupo adecuado no está bien indicada, el paciente puede que no le vaya bien. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. La doctora Jenny iba a decir algo más, qué pena. No, eso, que el doctor Agamenón tuvo que salir, creo que a otra reunión, entonces me dejó encargada de continuar. Vale, la siguiente pregunta es, ¿se considera pertinente, según la evidencia y las características inmunológicas del paciente oncológico, repetir la prueba a los 14 días posteriores a la primera positiva? Realmente no está recomendada tomar una segunda prueba en estos momentos en ningún paciente, porque se ha visto que muchos pueden seguir teniendo la PCR positiva por el ARN del virus, pero esto no significa que sean contagiantes o infectantes. Los estudios habían mostrado hasta 21 días que el paciente podía contagiar y pues digamos que en los pacientes con cáncer, si el desenlace pues sea bueno o no nos cambia la conducta, entonces yo creería que no debemos repetir la prueba. El doctor Vladimir, ¿tiene alguna otra consideración? No, igual en este momento pues por guías no se justifica repetir pruebas. Uh-huh.